Empezaré con el hermano Callister, pidiéndole que se una a mí para presentar el tema como presidente de la Escuela Dominical General. Así como los presidentes locales de la Escuela Dominical no solamente son responsables de la actividad, organización y experiencia en la Escuela Dominical, así también de la idea de la enseñanza y el aprendizaje en general. Hermano Callister, al pensar en los maestros y sus presidentes de la escuela dominical que ayudan a todos a enseñar, no es una pequeña destreza, no es poco lograr el intercambio y la participación sin monopolizar y sin que el maestro esté hablando por 45 minutos, para crear la dinámica y asegurarse de haber expuesto lo que se quería exponer. Para ello es necesario realmente un maestro inspirado. Estoy totalmente de acuerdo. A veces pensamos que si hubo análisis, hicimos bien el trabajo y ya terminamos. En mi opinión, todo análisis precisa acabar en una conclusión inspirada y basada en la doctrina. Tal vez no sea con la que empezamos, pero sí con lo que terminamos. Suele empezar con una pregunta. Creo que hemos aprendido que la calidad de respuesta suele estar relacionado con el de las preguntas. Muy cierto. Alguien podría estar enseñando la primera visión y preguntar qué edad tenía José cuando fue a la arboleda y qué año era. Son aspectos básicos, pero en algún momento hay que llegar a qué verdades aprendió José en la arboleda. ¿Qué diferencia hacen esas verdades doctrinales en nuestra vida? Necesitamos maestros que nos guíen a la doctrina y a su relación con nuestra vida. Es un enorme cambio. A veces es más fácil enseñar el material porque así nadie nos preguntará algo que no sabremos responder. Cuando enseñaba en la Sociedad de Socorro me asustaba que me preguntaran algo que no supiera. Enseñar de acuerdo con las necesidades, ¿verdad? Pensar a quiénes nos dirigimos o qué esperamos que aprendan podría causar que surja una pregunta. Es esencial, gran parte para crear ese ambiente espiritual y asegurarse de que se entiende la doctrina reside en hacer las preguntas adecuadas e inspiradas. Número 1. Un maestro que piensa por adelantado acerca de preguntas que obtendrán el verdadero aprendizaje doctrinal se ha preparado en forma adecuada. Y 2. Pensar con anticipación acerca de ponerla en práctica. ¿Qué tipo de práctica desea enseñar él o ella y qué puede aplicarse en el hogar? Entre preguntas y aplicación, la preparación del maestro contribuye a estar centrados doctrinalmente y espiritualmente, como hablamos. ¿Qué tal si los domingos que vamos a la iglesia fuera el lugar donde pudiéramos encender ese fuego para luego volver a casa y compartir lo que hemos aprendido y lo que haremos esa semana para edificarnos sobre ello? Avivar la llama Sí, la llama del núcleo espiritual. y continuar centrados en las Escrituras. A veces hemos ido a clases en las que los jóvenes ni siquiera abren las Escrituras. Considero necesario atar bien la doctrina. Ahí se halla la doctrina y mantenerlos ahí. Porque eso es lo que llevarán a casa. No basta con tener un buen intercambio social o una serie de respuestas Calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Es parte de la doctrina de la que hablaba.
ser capaces de tomar lo que recibió José Smith, los mandamientos, y asegurarnos de que se enseñen, junto con el análisis, se enseña la doctrina, lo cual incluye los mandamientos. Respecto a los mandamientos, el Señor dijo en la sección 88, os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina. La doctrina es así. Del reino es uno de los mandamientos de afianzar esa enseñanza. Otro punto que usted mencionó acerca de la doctrina es el dar testimonio. El dar testimonio tiene un nivel de efecto, pero si ese testimonio sirve para confirmar la doctrina, su efecto será mucho mayor. Joseph F. Smith dijo que la verdadera razón de testificar es sellar la verdad de la doctrina. De la doctrina que se enseña. Así es. Ambos van de la mano. Ambos van de la mano. Ambos son necesarios. Muy cierto. Me entristece ver en ocasiones en una clase que a causa de la prisa o por querer abarcar todo el material, se llega al final y dicen, bueno, ya sonó el timbre, nos vemos la semana que viene. Perdiéndose así la oportunidad principal y fundamental de dar el testimonio. A veces, creo que el testimonio es lo que los alumnos quieren que sean. Van a recordar más que ninguna otra cosa. Es la fe, el fervor, la emoción del maestro, diciendo que sabe que esta es la verdad. Esa moneda también tiene otra cara. Es difícil testificar de algo que no se ha vivido. Por eso, como maestro y alumno, la invitación a actuar es tan esencial. Los misioneros aprenden en Predicad mi Evangelio que extender una invitación es uno de los elementos más importantes de la conversión, y una vez que se ha hecho, hay que articular promesas que estén asociadas a ella y entonces testificar. Por eso creo que es tan importante invitar a actuar y luego testificar para motivar en ese sentido y sellar la acción. Otra cosa que puede hacer el maestro, además de invitarlos a actuar, hacerles preguntas o darles ideas sobre qué hacer en casa, como se sugiere en Excelente idea. Cuando alguien manifiesta un interés en clase, plantea una pregunta en vez de pasar a responderla. Sería mejor invitar a la clase a investigar y elaborar la respuesta. Hablando de la interacción entre el hogar y la iglesia, me gustaría mencionar que no hay nada que diga que un maestro no puede interactuar directamente con los padres, ni que no pueda, en ciertos casos, ir directamente a un padre y decirle que ha detectado una necesidad específica por un alumno. Por otro lado, los padres pueden hacerlo con los maestros y decir, esto hacemos en casa, ¿podría ayudarnos? Concuerdo con usted en que hace más falta interacción entre los maestros y los padres de los alumnos a fin de comprender esas necesidades. Llegamos a conocer a ese niño o joven cuando visitamos los hogares, y es cuando los conocemos e identificamos lo que necesitan que podremos enseñar lo que es necesario en lugar de una lección. El Espíritu Santo habla cuando testificamos. Ciertamente, todos lo sabemos al estar sentados alrededor de esta mesa. E invitar a los jóvenes a dar testimonio de sus experiencias. Me encanta esta cita de Marion G. Romney. Siempre sé cuando he hablado bajo la influencia del Espíritu porque aprendo algo que no sabía. Cuando los jóvenes aprenden a testificar unos a otros, sienten esa confirmación. Gracias, muchas gracias a todos. Les amo mucho. Si cada consejo tuviera amor, los unos a los otros, tal como yo les amo a ustedes, seríamos maestros, alumnos y discípulos. Discúlpenme. Los últimos pensamientos de las Escrituras. Cuando el Salvador tuvo que afrontar un momento final, breve y limitado, de instrucción a los 12, ya que tenía que partir físicamente, mientras ellos se quedaban atrás, escogió decirles, por tanto, id y haced discípulos.
Considero que esta es una tarea tan fundamental del Evangelio que abarca desde la infancia hasta la vejez. Y creo que se aplica en parte con algo que dijo Pablo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Y entonces, curiosamente, añadió, luego milagros. Los milagros proceden de los apóstoles, profetas y maestros. Yo estoy aquí gracias a los maestros. Mis padres, maestros de la primaria, de seminario, asesores del sacerdocio arónico, obispos, presidentes de estaca, de misión y compañeros de misión. He recibido instrucción toda la vida, incluso hoy. Hoy he recibido instrucción y la recibo a diario. Soy instruido en estos consejos en las oficinas generales con nuestros hermanos y hermanas. Me enseñan mis hijos y también mis nietos. Aquí estamos todos, somos el producto de lo que se nos enseñó. Y me siento agradecido. A todos los presentes dejo mi testimonio e invitación del poder del Evangelio en nuestra vida y para cambiar vidas, lo cual implica enseñarlo y aprenderlo. Los bendigo a todos para que sean bendecidos y recompensados por sus esfuerzos para enseñar y seguir aprendiendo. Que Dios los bendiga a todos. Testifico que esta es la verdad de Dios, es la obra de Dios, y el Salvador es el Maestro de maestros. Él es el ejemplo maestro para todos nosotros en todo, y ruego que enseñemos como enseñó Él y vivamos como Él, como dijo el elder Christofferson, en el nombre de Jesucristo. Amén.